Y bueno, entonces, pues bienvenidos a una clase más. Ya es nuestra clase número 13. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la corriente Travet, se encuentra dentro de las modalidades terapéuticas de la corriente de baja frecuencia. Y bueno, pues aquí estábamos viendo ya el índice, cuáles son los temas que vamos a tocar en esta clase. Como primer punto, vamos a ver qué es, después sus características, los efectos polares que tiene este tipo de corriente, la dosificación, las principales técnicas de aplicación, dentro de las cuales se encuentra la técnica paravertebral, la técnica longitudinal, la técnica para abordajes en troncos nerviosos, la técnica transregional y técnicas sobre puntos dolorosos. Y bueno, una vez que hablemos de cada una de estas técnicas, vamos a hablar en general sobre las indicaciones, contraindicaciones y precauciones de este tipo de corriente. ¿Va? Si vas teniendo dudas, Lucy, ahí me vas escribiendo y las vamos checando. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la corriente Travet? Bueno, es una forma especializada de estimulación eléctrica que está diseñada para reducir el dolor en otras formas y es o forma parte de todos los tipos de electroestimulación que conocemos. Se recomienda aproximadamente que se realicen tratamientos de 15 minutos. Eso va a depender igual del tipo de paciente que tenga, ¿sale? Y bueno, tenemos que su principal característica es que es una corriente de aplicación continua, como la corriente galvánica. Está formada por impulsos cuadrangulares, como lo puedes ver aquí en la imagen, y esos impulsos deben de durar 2 milisegundos, lo que trabaja la corriente, por así decirlo, y 5 milisegundos de reposo, que es esta parte de aquí. Tienen un componente galvánico aproximadamente del 28.5% y su frecuencia es de 142 a 143 Hz aproximadamente. Entonces, hay bibliografía que nos menciona que también tiene otros tipos de nombre o que se le conoce de otra forma, los cuales son corriente ultraexcitante, corriente ultra race y corriente farádica, ¿sí? Cuando lo encontremos en los libros, en artículos o incluso en la clínica que nos hablen, que nos digan alguno de estos tres nombres, quiere decir que es la misma, la corriente Travert, ¿vale? Y bueno, pues fue descubierta por Travert y su base es una corriente galvánica, como ya lo hablábamos, a la cual se le realizan interrupciones y pues esto es lo que origina que sea una corriente de duración de impulsos de 2 milisegundos con un intervalo de 5 milisegundos de reposo. Y bueno, esto va a producir una corriente de frecuencia de 142 a 143 Hz, ¿sale? Entonces, con estas características vamos a poder identificar que estamos hablando o estamos trabajando dentro de este tipo de corriente. Aquí el artículo que yo estaba leyendo nos menciona que no se modifican el tamaño de impulso, ¿sí? Siempre va a ser de 2 milisegundos, 2 milisegundos, 2 milisegundos, siempre, va a ser constante. No es que en uno sea 2 milisegundos y en el otro suba a 3, luego regresa a 2, no. Todo el tiempo va a ser constante y eso lo va a caracterizar. Y más adelante vamos a hablar de este componente galvánico que también no se modifica, siempre va a ser del 28.5%. Bueno, si hablamos de los efectos polares, son muchísimos. Yo solo puse los que más nos conviene a nosotros saber que existen. Y bueno, sabemos que van a ser diferentes si es en el polo positivo o en el polo negativo. Si es en el polo positivo, tenemos que va a disminuir la actividad metabólica. Y recordemos que siempre van a ser contrarios, ¿no? En el polo negativo va a aumentar esta actividad metabólica. También tenemos que en el polo positivo va a haber coagulación
y en el polo negativo va a haber liquefacción. ¿Sabes qué es liquefacción, Lucy? No. Ok. Básicamente es ese intercambio de gases que va a ocurrir en la circulación, ¿sí? La coagulación es más o menos como que se vuelve un poquito más lenta, por así decirlo, la circulación o un poco más pesada. La liquefacción es que va a haber mayor intercambio de gases y de células sanguíneas. Bueno, en el polo positivo va a haber acción sedante, en el polo negativo acción excitante. En el polo positivo vamos a tener que una vasoconstricción y en el negativo una vasodilatación. En el positivo se usan principalmente para procesos agudos y el polo negativo para procesos crónicos. Y también nos menciona que en el polo positivo se va a absorber calor y en el negativo se va a liberar calor. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos efectos? Recordemos, porque esto nos va a dar la base de saber dónde colocar cada electrodo dependiendo los efectos que nosotros vamos a buscar. Si estamos buscando alguno dentro de los que se encuentran en el polo positivo, entonces el electrodo que tiene ese polo se va a colocar cerca de la zona donde vamos a trabajar y el negativo un poquito más lejano. Y viceversa, si necesitamos alguno de los efectos que nos menciona aquí del polo negativo, ponemos el polo negativo en la zona afectada y el positivo un poco más distal, ¿sí? Por eso es importante conocer estos efectos. ¿Alguna duda aquí o continuamos? Les digo, había muchos más efectos, pero solo les metí como los principales y los de mayor relevancia para nosotros. ¿Sí continuamos? Ok, bien. Y bueno, dentro de aquí de la misma diapositiva también podemos agregar que los objetivos y las indicaciones para los que se suele utilizar este tipo de corriente es cuando nosotros buscamos un efecto analgésico al provocar una estimulación selectiva sobre las fibras nerviosas gruesas de rápida conducción, al tener una frecuencia alta y un efecto circulatorio, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sería como su principal indicación, donde buscamos que el efecto de analgesia sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a viajar sobre las fibras tipo C, ¿no? Y ahí entra dentro la teoría de la compuerta. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de su dosificación. Aquí nos menciona que es importante tener en cuenta el tipo de electrodo. Para este tipo de corriente se ocupan electrodos de 6 por 8 centímetros o de 8 por 12 centímetros, no más grandes, no más chiquitos. ¿Por qué? Porque volvemos a los efectos polares. Como esta corriente se mide de acuerdo a la zona donde se va a tratar, por eso es importante también que el tipo del electrodo sea del tamaño adecuado y que pueda de cierta manera cubrir la zona que vamos a tratar. Entonces, esos serían como los tamaños indicados y toda la bibliografía menciona básicamente el de 8 por 12 centímetros. Bueno, también se recomienda subir la intensidad progresivamente. Creo que esto va a ser en todo tipo de corriente, nunca se sube muy bruscamente. ¿Para qué? Para que el paciente vaya sintiendo la sensación y nos puede ir diciendo si no hay dolor, si no hay molestia. Y también nosotros vayamos checando que lleguemos a la intensidad correcta y a la que programamos nosotros. Y aquí ya nos va a hablar sobre el componente galvánico, que siempre va a ser del 28.5%. Esta, esta corriente tiene esa característica de que no va a ser más y tampoco va a ser menos. Siempre debe ser 28.5%. ¿Para qué? Para evitar quemaduras en el paciente. Recordemos que como tiene componente galvánico, existe ese riesgo. Y bueno, pues entonces ya hablamos de que se debe de considerar el tamaño de los electrodos de acuerdo a la zona que vamos a tratar y la densidad de energía
se va a medir por centímetro cuadrado. Esto hace referencia igual al tamaño de la zona donde vamos a aplicar los electrodos. Y el tiempo de duración del tratamiento también se va a medir por los centímetros cuadrados. Aquí como tal no hay una fórmula que nos pueda decir que se va a multiplicar la intensidad por la frecuencia, por el tiempo, o sea, no, en ninguna bibliografía lo marca, pero sí nos dice que hay que tener en cuenta el tamaño del área donde vamos a aplicar el tipo de corriente y dependiendo de eso se puede calcular el tiempo de duración y la intensidad de la energía que se va a requerir para dosificar. Y bueno, aquí nos dice que si el 28% de la intensidad leída no supera la densidad de 1 mA por centímetro cuadrado por la superficie del electrodo pequeño, se podría aplicar de 15 a 20 minutos aproximadamente la corriente. ¿Y esto por qué? Porque si aplicamos durante más tiempo, existe riesgo de quemadura. Entonces, ¿a qué hace referencia este punto? Bueno, nosotros cuando programamos este tipo de corriente, igual no debe de superar 1 mA por centímetro cuadrado. Es decir, si la zona que vamos a tratar mide en total 4 centímetros cuadrados, los miliamperes que vamos a ocupar van a ser 4, ¿vale? Y dependiendo de esto, ya podemos modificar el tiempo. Te digo, lo recomendable son 15 minutos y máximo pueden ser 20-25 minutos de aplicar esta corriente. Ahora, ¿de dónde sale este miliamper? Bueno, va a salir del porcentaje del componente galvánico, ¿sí? A lo mejor ahorita se puedan confundir un poquito, pero afortunadamente ya los aparatos como tal, pues traen programados, ya está como fórmula, por así decirlo, y pues nos dan de golpe los miliamperes que necesitamos. Pero si ustedes los quieren hacer un poco más manualmente, por así decirlo, simplemente primero, antes que nada, hay que medir el área que vamos a tratar, sacar los centímetros cuadrados y utilizar 1 mA por cada centímetro cuadrado del área que vamos a tratar, ¿sale? Entonces, vamos a hablar ya de lleno de las técnicas de aplicación. ¿Hay alguna duda sobre la dosificación? ¿Dudas o no hay dudas? Claro, hacemos un ejemplo. Mira, por ejemplo, déjame ver si puedo escribir por acá. Mm, Texto. Bueno, nos menciona que los parámetros, vamos a poner impulso. Siempre el impulso va a ser de 2 milisegundos. Y esto va a depender de la superficie del electrodo. Ese es otro punto que también hay que tener en cuenta. Los electrodos deben de ser de cierto tamaño. La mayoría de la bibliografía nos dice que son de 8 por 12 centímetros aproximadamente los electrodos que se deben de ocupar. El tiempo de reposo o pausa de la corriente es de 5 milisegundos. Esa también nunca va a cambiar. Y si sumamos el impulso más el tiempo de reposo, nos dan 7 milisegundos. ¿Va? Entonces,
¿De dónde sale el 28.7%, 28.5% del componente galvánico? Es una regla de 3. Déjenme lo subo por acá. Es una regla de 3. Nos menciona que 7 milisegundos es igual al 100% y 2 milisegundos es igual a X. Entonces se hace esta regla de 3, ¿no? Donde se debe de multiplicar 100 por 2 entre 7. Y aquí nos va a salir el 28.5% aproximadamente. Esa es la fórmula que ponen en los artículos para conocer de dónde está el componente galvánico. Entonces, el ejemplo nos pone que si nosotros conocemos la superficie de aplicación, pongamos lo que es, por ejemplo, no sé, se me ocurre un 50 centímetros cuadrados, por ejemplo. Entonces, la intensidad de la corriente es aproximadamente 0.5 miliamperes por centímetro cuadrado. Y debemos de tomar la intensidad de referencia a 1 miliamperes. A 1 miliamperes por centímetro cuadrado. Luego, la intensidad máxima la debemos de tener en cuenta para no provocar quemaduras, que va a ser el 28.5% del componente galvánico con los electrodos que ya nos recomendaron utilizar. Y básicamente, si tenemos una superficie de 50 centímetros cuadrados, lo tenemos que multiplicar por 0.5 para saber la intensidad que vamos a colocar. Entonces, ayúdenme por ahí. 50 por 0.5 serían 25 miliamperes que se deberían de poner como intensidad. ¿Va? Esa sería la intensidad mínima. Y si multiplicamos nuestros 50 centímetros del área por 1 miliamperes, serían 50 miliamperes de intensidad máxima. Entonces, nuestros parámetros de intensidad deben de estar dentro de 25 a 50 miliamperes. ¿Sí más o menos? O la revolví un poquito más. O sea, lo que deben de tener en claro es que lo que nunca va a cambiar son los milisegundos del impulso y los milisegundos de reposo. Eso nunca, nunca, nunca va a cambiar. Lo único que nosotros vamos a modificar son los miliamperes, que es la intensidad de la corriente. ¿Y cómo obtenemos los miliamperes mínimos o máximos? Pues multiplicándolos de acuerdo al área que vamos a tratar. Por eso siempre nos menciona que es importante medir el área que vamos a aplicar la corriente, ¿no? Supongamos a lo mejor que la estamos aplicando en el cuádriceps, ¿no? Que son 5 centímetros de ancho por 10 de largo y ya nos dan estos 50 centímetros cuadrados, ¿no? Y ya teniendo el área que vamos a tratar, pues simplemente lo multiplicamos por 0.5 para conocer la intensidad mínima y por 1 para conocer la intensidad máxima. ¿Sí, más o menos? Es lo único que deben de hacer. Les digo, no hay como tal fórmula, sino simplemente eh, multiplicar por 0.5 o por 1. Y recuerda, no puedes poner electrodos de 4x4. Lo recomendable en este tipo de corriente mínimo son de 6 a 8 centímetros o de 8 por 12.
de 4x4 no te alcanza como tal, pues no es recomendable. Digo, en todas las bibliografías siempre ponen que debe de ser de 8x12. ¿Sí? Entonces, ahí continuamos. Continuamos. Ok. Entonces, vamos a hablar de las técnicas de aplicación. Estas son las 4. La técnica para vertebrar, la técnica para abordaje en troncos nerviosos, la técnica longitudinal y la técnica en puntos dolorosos. ¿Sí? Vamos con la primera, que es la técnica para vertebrar. Básicamente aquí nos menciona dónde debemos de colocar los electrodos. ¿Sí? Si vamos a realizar una aplicación cervical, que sería la de esta imagen, la de su lado derecho de la pantalla, nos menciona o nos dice que el electrodo negativo siempre va proximal a C1 y C2, que serían los de aquí arriba. Siempre, siempre se colocan ahí. Y el electrodo positivo va de manera caudal de C6 a D1, que serían los de aquí abajo. ¿Vale? Siempre, por ejemplo, que nuestro paciente llegue con, no sé, a lo mejor alguna molestia en el cuello, se colocan de esa manera. Ahora, si vamos a aplicar si vamos a colocar una aplicación dorsal, el electrodo positivo va proximal a la parte alta de la columna dorsal, que son los que vemos aquí arriba. Y el electrodo negativo va de manera distal en la parte inferior de la columna dorsal. ¿Sí? Entonces, esto es referencia del área que vamos a ocupar. Entonces, es lo que medimos y ya podemos conocer los miliamperes que vamos a aplicar. Pero es la manera correcta de colocar los electrodos. Dentro de las técnicas para vertebrales también tenemos la aplicación dorso-lumbar, que nos menciona que el electrodo positivo va en la parte inferior dorsal, que serían estos de acá, y el electrodo negativo va en la parte distal a nivel lumbar, que serían estos de aquí abajo, ¿vale? Ahora sí, lo vamos a aplicar en la zona lumbosacra. El electrodo positivo va en la región lumbar y el electrodo negativo en la región sacra. Entonces, esto es como de ley, así se van a aplicar siempre, siempre los electrodos. No es que diga, ah, no, pues ahora el negativo aquí arriba y el positivo abajo. No, siempre de esta manera se van a colocar como están en las imágenes y como lo describe aquí en su lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a buscar los efectos polares. Y como este tipo de corriente siempre o casi siempre se coloca para problemas en la columna y principalmente en la zona lumbosacra y dorso lumbar, es la manera en cómo se colocan los electrodos, ¿sí? Aquí no hay otra forma, simplemente es así. Entonces, por ese lado es como más sencillo aprenderse. Ahora, si hablamos de la técnica longitudinal, nos menciona que se aplica principalmente en los miembros, tanto inferiores como superiores, y siempre debe ser en el mismo segmento, ¿sale? Aquí el electrodo positivo o el polo positivo va ubicado de manera proximal y el negativo de manera distal. ¿Para qué? Para que tengamos los, los efectos principalmente de relajación, sedación y a veces, pues, mejorar el movimiento, si lo ponemos de esa manera. Ahora, si lo invertimos, es decir, que el polo negativo vaya en proximal, el polo positivo vaya en distal, vamos a tener un efecto excitante, tendencia eh, a estimular el sistema nervioso y puede haber como resultado una contracción muscular. Entonces, les digo, depende de qué efectos estemos buscando,
Es como a lo mejor podemos cambiar los polos negativos o positivos, ¿va? Ahora, si hablamos de la técnica para abordajes en troncos nerviosos, nos menciona que el polo positivo va a nivel de la emergencia de la raíz en cuestión, o de la raíz del nervio, básicamente de donde se origina ese tronco nervioso. Y el polo negativo va en algún lugar distal del recorrido del mismo nervio. Ejemplo, no sé si vamos a tratar el plexo braquial, entonces el polo positivo va en el origen del plexo braquial y el negativo lo podemos poner a nivel de codo o a nivel de muñeca, dependiendo hasta dónde esté la zona afectada. ¿Qué efectos vamos a tener aquí? Básicamente, excitante de estimular el sistema nervioso y aquí no se va a presentar contracciones musculares, simplemente vamos a, pues, a sentir un tipo como igual de hormigueo, por así decirlo, como TENS, más o menos. Y los efectos que vamos a tener van a ser principalmente de vasodilatación y una tendencia a mejorar la analgesia y tener un efecto sedante en este tipo de aplicación, ¿vale? Asimismo, también vamos a tener un aumento o una disminución dependiendo de cómo coloquemos los electrodos del espesor de los tejidos. ¿Qué quiere decir aquí? Por ejemplo, si ponemos el polo positivo en el origen, aquí va a estimular las células, principalmente los fagocitos, los linfocitos, que van a hacer que esa zona de inflamación probablemente se active y comience a crear más células regeneradoras de tejido y que pues esa inflamación baje y se mejore, ¿no? Al contrario, si ponemos el polo negativo en el origen del plexo braquial, en este ejemplo que estamos dando, entonces esa va a disminuir esa producción de células regeneradoras del tejido. Entonces, por eso les digo, depende mucho de lo que nosotros estemos pues buscando. Ahora, la siguiente técnica es sobre los puntos dolorosos. Aquí nos menciona que casi siempre el electrodo negativo se pone justamente en el punto doloroso o en el punto gatillo. ¿Para qué? Para que se estimule más esa área y pues se pueda dar un efecto de analgesia más rápido. En cambio, el polo positivo va en una posición próxima. Recordemos que el polo negativo tiene uno de sus efectos es una acción excitante, un aumento del metabolismo, va a haber vasodilatación y se utiliza principalmente en procesos crónicos y va a liberar calor. Entonces, todos estos efectos nos hablan de que va a llegar mayor irrigación a la zona, se van a producir más células regeneradoras. Como es una función excitante, también vamos a poder observar una contracción muscular. Y bueno, pues todo eso hace que libere endorfinas y que el dolor disminuya y tengamos ese efecto de sedación, de analgesia, y que pues ya el punto doloroso no sea tan doloroso, valga la redundancia, ¿no? Y como se utiliza principalmente en procesos crónicos, pues obviamente el dolor que siente el paciente no va a ser el mismo con la misma intensidad que en un proceso agudo, ¿va? Entonces sería como la forma correcta de utilizar esta técnica sobre puntos dolorosos. Y como lo vemos aquí en la imagen, el claro ejemplo donde más puntos dolorosos encontramos es en el cuello, ¿no? Supongamos que aquí donde están las manos es el punto gatillo, entonces ahí se coloca el electrodo negativo y el positivo se pone en una posición próxima. Entonces la corriente va a trabajar de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, y los efectos de liberación de calor, de vasodilatación y todo van a ocurrir aquí, donde están las manos del fisioterapeuta, ¿va? Y pues obviamente como es el punto con mayor dolor,
al tener esos efectos, pues se va a disminuir de gran manera. Los artículos que he estado leyendo mencionan que aproximadamente en un 70-80% se ve mejoría desde la primera sesión de aplicación. ¿Por qué? Porque es una corriente constante y esa caracteriza hace que los efectos buscados se den mucho más rápido que en otro tipo de corriente que a lo mejor se necesitan 2, 3, 4 sesiones para comenzar a ver cambios. En cambio, en este tipo de corriente, con la primera sesión, el paciente ya ve cambios. ¿Por qué? Por lo mismo que es una corriente constante, que sus parámetros no cambian tanto como las otras y principalmente porque tienen componente galvánico, ¿no? Entonces, este tipo de corriente puede ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque el componente galvánico tiene grandes beneficios, pero obviamente hay que saber aplicarlos para evitar quemaduras. El problema de este componente galvánico es eso, las quemaduras. Y si nuestro paciente no nos refiere nada que, o no nos da como la información, lo que está sintiendo mientras tiene la corriente, pues sí, es muy factible que se pueda producir este tipo de problemas. Eh, Y también por eso es que poco a poco se ha ido dejando de ocupar estas corrientes por el componente galvánico. ¿Por qué? Porque a lo mejor por no saber aplicarlo, por desconocer todo esto de las osificaciones, pues no se colocaban de la manera adecuada y muchos pacientes sí sufrían quemaduras o algún otro efecto secundario. Entonces, sí es importante irlos conociendo. Y bueno, dentro de las indicaciones, las más generales, es que se aplica para todo tipo de dolor articular y muscular, pero ya en procesos crónicos. También para el dolor derivado de contracturas o de puntos gatillo, para dolor postraumático y dolor de tipo crónico. Les digo que son dolores a lo mejor, se podría hablar, por ejemplo, de fibromialgia, ¿no? De pacientes que ya llevan bastante tiempo, que tienen muchas molestias y que han probado de todo y que pues nada les alivia el dolor, ya es donde se aplica esta corriente. Ahora, dentro de sus contraindicaciones, igual hay muchísimas, pero yo creo que estas son las que me parecieron más interesantes y que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, aquí nos habla de implantes metálicos o prótesis. Y bueno, esto creo es lógico porque como tiene componente galvánico y hace que se caliente, por así decirlo, la zona, si hay un metal dentro de esa área donde estamos trabajando, obviamente el calor va a aumentar muchísimo más rápido y el paciente obviamente va a sentir mucha molestia, ¿no? Aquí el ejemplo que les puse es esta prótesis de cadera. Entonces también eso es muy importante que durante la exploración clínica, en la historia clínica, le preguntamos a nuestro paciente si no tiene algún tipo de este componente, alguna placa, clavos, prótesis, algo metálico que pueda hacer que el calor aumente muchísimo y de una forma muy rápida. ¿Para qué? Pues para evitar daños en los tejidos y principalmente quemaduras. Les digo, las quemaduras son lo que más nos van a estar aquí fastidiando, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, lesiones cutáneas. Recordemos que no podemos aplicar electroterapia en una herida o tener contacto directo con los electrodos o que el paciente sea o que tenga hipersensibilidad a los componentes o que su piel sea un poquito más delicada. Todo esto tiene que ver también con las quemaduras y también con el riesgo de que podamos llegar a infectar a lo mejor esa lesión, esa herida, esa cortada que pueda tener el paciente. También aquí nos dice marcapasos, por lo mismo también, como es una conducción de corriente eléctrica, podemos llegar a alterar el funcionamiento del marcapasos y obviamente también alterar el funcionamiento del corazón. ¿Por qué? Porque recordemos que también el corazón trabaja con electricidad
Y si sumado a esto tiene ya un dispositivo que le ayuda a trabajar de manera correcta, lo que se puede provocar aquí son arritmias y puede ser también que sienta dolor o molestia al paciente. Entonces, también es importante preguntar si no tiene algún tipo de dispositivo de esta índole. Ahora también nos habla del embarazo. Ya sabemos que también pues, puede traer repercusiones al bebé y pues no es nada, para nada recomendable aplicarlo en este tipo de pacientes. Igual importante preguntarle si no está, bueno, si está dentro del primer trimestre sí se puede aplicar, pero posterior a ello mejor no, evitarlo. Y bueno, hipersensibilidad o que tenga la sensibilidad alterada, por lo mismo de que no va a ser capaz de decirnos si hay alguna molestia o qué es lo que va sintiendo durante la aplicación de la corriente. Y bueno, aquí encontré un protocolo para algunas patologías que se puede aplicar este tipo de corriente. Y aquí ya viene más resumido todos los parámetros, ¿no? Y les digo, la ventaja de este tipo de corriente es que no cambia sus parámetros y que pues es más fácil de cierta manera como aprendérselos para poder eh, brindárselos o aplicarlos al paciente. Aquí nos ponen, por ejemplo, en el punto gatillo. La frecuencia que se debe de utilizar son 142 Hz con una amplitud más o menos del 60-80% de miliamperes. Esto depende de la zona donde se va a aplicar. La duración de la fase siempre va a ser de 2 milisegundos. La duración de pausa también siempre va a ser 5 milisegundos. El electrodo que se debe de utilizar puede ser de 6 por 8 o de 8 por 10 centímetros. Y bueno, se va a colocar el electrodo negativo en C5, por ejemplo, y el positivo en C7. El tiempo de tratamiento aproximadamente son 15 minutos. Sesiones de tratamiento, aquí nos dicen 15, pero bueno, esto va a depender de la evolución que tenga su paciente. Y la frecuencia aquí nos menciona que va a ser diaria, ¿sale? Esto también se puede llegar a modificar también conforme vayamos viendo resultados, ¿no? A lo mejor se puede aplicar cada tercer día y no ser de una frecuencia diaria. Otro ejemplo nos ponen epicondilitis y miren, si se dan cuenta, no cambian tanto los parámetros. Frecuencia son igual 142 Hz, amplitud de 60-80 miliamperes, depende de la zona donde se va a aplicar la corriente. La duración de la fase siempre 2 milisegundos y la duración de pausa siempre 5 milisegundos. Aquí a lo mejor lo único que cambia es donde se coloca pues los electrodos, ¿no? El electrodo negativo se va a colocar en el epicóndilo y el positivo en posición proximal a la zona. El tiempo de tratamiento aproximadamente 15 minutos y las sesiones igual nos menciona que pueden ser 15 sesiones con corriente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta lo que es el tiempo de tratamiento, las duraciones de las fases de la pausa y la frecuencia siempre van a ser las mismas. Lo único que puede variar va a ser la amplitud porque depende del área, de la zona donde vamos a aplicarlo y las sesiones de tratamiento, eso va a depender del criterio de ustedes como fisioterapeutas. Entonces, pues esta corriente, les digo, no es tan difícil como de dosificar, simplemente es aprenderse los parámetros y lo único que vamos nosotros a calcular va a ser los miliamperes que vamos a ocupar dependiendo la zona donde trabajemos, ¿ok? Eh, Aquí terminaría la clase, no sé si tienen una pregunta, alguna duda. Esto de los protocolos viene como tal una tablita, también mencionaba para aplicar en túnel del carpo y para afecciones de la columna vertebral. Eso yo creo también se los voy a estar pasando para que lo tengan. Eso sí, pues no cambian mucho y sin problema lo pueden aplicar como viene en la bibliografía. También les voy a compartir una calculadora eléctrica donde pueden ustedes
pues pone los parámetros y en automático les da los miliamperes que ustedes deben de ocupar de acuerdo a la zona que van a tratar. Entonces es un poquito más fácil también dosificarlo de esa manera. Y también les voy a compartir, me parece que son 2 artículos de donde saqué la información para que completen la clase, ¿sale? Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? En la siguiente clase vamos a hablar de corriente TENS. Igual vamos a ver qué es, las técnicas de aplicación, los tipos de TENS que existen, la dosificación, ahí sí vienen fórmulas, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y vamos a ir desmintiendo algunos mitos que se tienen de este tipo de corriente, ¿vale? Entonces, no sé, ¿tienen preguntas, dudas, todo bien, todo claro o no claro? Ok, bien. Entonces, yo espero, mm, aquí tenemos que para el 30 de abril va a ser la última clase. Si van teniendo tiempo, ahí bueno, de todos modos, mañana les pongo en el chat, les pregunto qué día extra podemos agregar para que al finalizar de ver todos los tipos de corriente, pongamos un ejemplo y para que lo puedan aplicar, ¿sale? Tanto que puedan elegir qué corriente es la mejor de acuerdo al paciente que les voy a dar y que me puedan decir todo lo que tenga que ver con dosificación, ¿va? Entonces, mañana les estaré preguntando eso y yo espero mañana o el miércoles mandarles la clase